Buenos días, hoy es lunes 20 de noviembre del año 2023. Transmitimos desde Cuenca, Patrimonio Cultural de la Humanidad. A esta hora saludamos y damos la bienvenida al sociólogo Jaime Chuchuca, catedrático también universitario, escritor, abogado, analista. Jaime, buenos días, gracias por aceptar la invitación. Le voy a plantear tres temas concretos para conocer sus puntos de vista, su lectura, su análisis. Un tema internacional y dos temas nacionales de la política. Comencemos por el triunfo de Javier Milei en Argentina. ¿Cuál es su lectura? Muy buenos días, estimado Jaime. Decía que me parece que tanto en Argentina como en Ecuador mm, hubo muy malas opciones, tanto en primera como en segunda vuelta, y sobre eso, pues los resultados también son apreciables de acuerdo a esas dimensiones. Entonces, yo creo que los resultados que se presentan en Argentina es después que las diferentes tiendas políticas presentaron candidatos cercanos a la derecha, incluyendo a Sergio Massa. Javier Milei es el representante de la ultraderecha argentina, de un anarcocapitalismo existente solamente en libros de modo teórico y que ha sido defendido en las universidades de Estados Unidos. Y entre sus principales propuestas está pasar la motosierra, dice en sus propias palabras Javier Milei, a la seguridad social, la educación, al sector público y dolarizar la Argentina. Yo creo que en medio de eso, de este pensamiento, la mayor parte irracional, hay muy pocas propuestas racionales. Y augurando algunos resultados de de la futura presidencia de Javier Milei, yo creo que es una persona que se autodestruirá a sí mismo, aparte de que roza la locura, tanto en sus expresiones, comportamientos, él ha dicho que oye voces. Me parece que es un resultado atentatorio contra la democracia y la libertad argentina. Jaime, entonces, según su punto de vista, no es bueno lo que le espera a los argentinos. En realidad que no, porque en los años 90 el menemismo, por ejemplo, privatizó buena parte de las empresas públicas, de lo cual consiguió millones de dólares para solventar nada más que 2 o 3 años la economía argentina y nuevamente entró en crisis. Ahora se trata de hacer lo mismo en Argentina, sin embargo, ya no se tienen las mismas empresas públicas de los años 90 porque ya están completamente disminuidas. Ha habido ya un proceso grande en Argentina de desindustrialización y Javier Milei quiere entrar en lo mismo. Él dice que habría como privatizar incluso las calles, los espacios públicos, que eso es lo mejor que le puede suceder a Argentina, que hay que vender órganos, que se podrían comprar y vender niños, que el mercado debe entrar en todas las lógicas posibles de la vida cotidiana. Frente a un tipo de este pensamiento, que no siquiera es ya una filosofía, sino es una creencia fundamentalista casi absurda, yo creo que si los talibanes son conservadores en el plano religioso, Javier Milei es fundamentalista y conservador respecto a las técnicas de libre mercado, a la tecnología casi absurda de querer lograr conservación económica solo desde el supuesto libre mercado. Tanto el libre mercado cuanto el proteccionismo son dos formas de enfrentar la realidad económica. Tanto el uno como el otro puede llegar a ser un fundamentalismo. Y Javier Milei se ubica obviamente en un lado fundamentalista de la política, casi religiosa, del conservadurismo argentino. Bueno, si las cosas son así, entonces, ¿por qué los argentinos optaron por Milei? Milei hace algunas cosas porque además es una figura de laboratorio, creada en laboratorio, y yo creo que conserva parte de la irreverencia, de la incomodidad argentina. Entonces, la inconformidad argentina vota por esta figura y el discurso de él es señalado hacia ese lugar. La inconformidad con la prestación de servicios públicos, de la pobreza y algunas de las formas que se han manifestado en los últimos gobiernos, entre ellos el de Macri y este último que es el de Alberto Fernández. Y aquí sucede algo interesante, estimado Jaime. El gobierno de Alberto Fernández es uno de los pocos en América Latina que todavía proviene de
la época de la pandemia, así que él afrontó la pandemia, una de las peores circunstancias para cualquier presidente latinoamericano. Además de eso, la crisis de inflación más grande que ha tenido Argentina en los últimos tiempos. El dólar blue ya está superando los 1.000 pesos. Y esto es difícil que se pueda solucionar de un momento al otro, a pesar de que se dolarice. Muchos economistas en Argentina dicen que para que se dolarice Argentina necesitarían 400.000 millones de dólares para pagar deudas y la base que necesita este país, ya que es grande y su economía también es más o menos grande. No es similar a la de Ecuador, digamos que estaría entre las economías pequeñas en Latinoamérica. Está en los países emergentes y pues ha tratado de ingresar en los BRICS, entre otras formas. Entonces, el argentino ha tratado de buscar, el argentino común y corriente, una salida a esta situación. Y él tiene un discurso que él mismo llama revolucionario, revolucionario dentro de lo capitalista. Entonces trata de confundir a las masas argentinas llamándose revolucionario. Entonces hay una contradicción en su discurso, ¿no? Se llama narcocapitalista, se llama revolucionario, dice que es el león que sacará a las fuerzas argentinas del tormento y asimismo quemando el Estado. Entonces, si quiere quemar el Estado, para que ingrese en el Estado. Es decir, quiere valerse del Estado para nutrir a los grupos privados, lo que ya ha sucedido en otros contextos. Y en esta lógica contradictoria, la mayor parte de los argentinos votaron, además que no es un número escaso, parece que es una de las votaciones más grandes que ha tenido un presidente en Argentina, 14.476.462 votos, 55.69% sobre 11.516.000 votos de Sergio Massa, 44.30%. Es decir, supera con casi 3 millones de votos. No es una votación Bueno, amplia. bueno, Cristina Fernández, la expresidenta, dijo que si ganaba Milei se pegaba un tiro. No, no le escuché eso a Cristina Fernández, pero ella cometió algunos errores ya en su última parte, digamos, como vicepresidenta. Primero que reconoció a un anti-kirchnerista como es Sergio Massa, porque Sergio Massa decía que iba a acabar con el kirchnerismo en su primera presentación como candidato en 2019 y ahora sale por las fuerzas del peronismo y kirchnerismo Sergio Massa. Luego, el kirchnerismo no logró renovarse, tampoco el peronismo. Kirchnerismo es parte del peronismo y no sacaron ningún candidato bueno ni para sus primarias y peor aún para la primera y segunda vuelta. Sergio Massa, abogado, graduado, dicen, después de 20 años, fungía de ministro de Economía. Por ahí hay varias incoherencias dentro del gobierno de Fernández. Afrontando la peor inflación, sale candidato a presidente. A pesar de todas estas limitaciones en primera vuelta, Sergio Massa tuvo una votación muy relevante. El peronismo aún tiene un 30% más o menos de fuerza en Argentina. Sin embargo, esto no le sirvió para la segunda vuelta, ya que se unieron todas las fuerzas de la derecha, entre ellas Bullrich, que Javier Milei le acusó de poner bombas en los jardines de niños. Macri también le apoyó a Javier Milei después de haberle dicho que Macri también hurtó y usurpó el Estado argentino. Todas estas oscuras fuerzas se unieron atrás de Javier Milei y resultó también parte del apoyo y el triunfo que tuvo la candidatura de Javier Milei, que hasta el día de hoy sabemos que se siguen festejando las fuerzas de lo que ellos llaman la libertad avanza. Bueno, Milei asumirá, entiendo, Jaime, el 10 de diciembre asumirá el mandato, el poder, con una inflación que bordea el 150%, dicen las estadísticas, y con una pobreza superior al 40%. Bueno, ahí hay una diferencia clara respecto a las estadísticas entre Argentina y Ecuador. Hay una vigilancia mucho más pormenorizada en Argentina que en Ecuador. En Ecuador es mucho más fácil falsear falsificar los datos en el caso ecuatoriano. Y le pongo solamente un número de referencia. El riesgo país en el caso argentino está cerca a los 2.500 puntos. En el caso ecuatoriano estamos cercanos a los 2.200 puntos. Así que
no nos diferenciamos tanto en Argentina y Ecuador, a pesar de que nosotros tengamos dolarización. Los grupos privados extranjeros no necesariamente quieren invertir en este país. Ecuador, a pesar de que América Latina en estos 2 últimos años ha recibido la mayor inversión extranjera de la década, Ecuador se encuentra completamente a la saga y así está entre los 3 principales países con riesgo país, como es Venezuela, le sigue Argentina y continúa Ecuador, muy muy cercano a Argentina. En otros números dicen que Ecuador solamente está por debajo del riesgo país de Argentina o con 400 puntos, entonces no estamos a tanta diferencia. Y sobre la pobreza, en el caso ecuatoriano se licuan mucho las estadísticas. Nosotros tenemos una estadística que combina el subempleo, habla de un empleo inadecuado y de ahí viene a hablar del desempleo. Si sumamos el empleo inadecuado, el subempleo y el desempleo en el Ecuador, superamos las cifras del 69%. Entonces, apenas 3 de cada 10 personas en el Ecuador tienen seguridad social y no todas ellas tienen estabilidad laboral. Entonces, yo creo que las cifras entre Argentina y Ecuador, si se harían con las mismas categorías, no tenemos muchas diferencias. Lo que sí nos diferencia en realidad en la economía es el término de la moneda, lo cual nos permite tener una solidez económica porque le ha quitado la impresión de billetes al presidente de la República, lo cual no sucede en Argentina. Cada vez que hay problemas en Argentina, se imprimen más billetes, eso es lo que sucede, y se pasa, digamos, la crisis económica al bolsillo del consumidor común y corriente. Bueno, esperemos a ver qué pasa en los próximos días cuando asuma Milei y empiece a tomar decisiones y acciones. Hablar es fácil, ¿no? Cumplir es lo complicado. Jaime, vamos al escenario político nacional. Ayer se terminaron de repartir las comisiones en la Asamblea Nacional. Ya sabemos que primero se alzaron con la presidencia, con las dos vicepresidencias, con el CAL. Luego ayer se tomaron casi todas las comisiones, los correístas, especialmente, de manera especial, la de justicia y la de fiscalización. ¿Cómo mira Jaime este panorama? Bueno, en la Asamblea se presenta varias circunstancias similares a las del 2021. En primer lugar, la gran fuerza que tiene el correísmo. A pesar de haber perdido un asambleísta, tienen 51 asambleístas, siguen siendo la mayor fuerza dentro de la asamblea. Entonces, no hay como dejar de tener en cuenta eso respecto a los números, porque en la asamblea, estimado Jaime, se resuelve todo con suma de votos. La segunda fuerza sería la de Construye, que empezó teniendo alrededor de 28 asambleístas. Actualmente parece que tiene entre 22 y 24 a momentos, dependiendo de la votación. Pero sigue perdiendo, dice Jaime, perdón que le interrumpa, siguen perdiendo porque ayer se sabe ya que algunos asambleístas de Construye se vendieron, entre comillas, no sabemos a cambio de qué, pero votaron a favor de Pamela Aguirre para la Comisión de Fiscalización, por ejemplo. Y además desde la primera votación, porque en la presidencia también votó para Henry Confre, votó también Construye. Entonces hubo, me parece, solamente 9 abstenciones y 129 votos para la persona que tuvo menos votación de los 3 principales figuras de la Asamblea, presidencia Henry Confre, 129, 99 Viviana Veloz y 130 la segunda vicepresidencia de Degner Recalde, ex ID y actualmente de ADN, El Acción diezmero, Democrática el Nacional. diezmero. Sí, que ha estado además el camisetero en algunas tiendas políticas. Y sobre lo que usted pregunta, ha quedado 6 comisiones para los correístas, 5 para los socialcristianos y 4 para Acción Democrática Nacional, lo cual incluye ya las 15 comisiones dentro de la Asamblea, comisiones permanentes, entre ellas las de la fiscalización y la vigilancia de las acciones públicas. Se continúa esta votación porque desde el inicio me parece que ha habido algo más de solidez que en 2021. Recordemos que en 2021, en una semana hubo
tres mayorías móviles para las elecciones. En la misma sesión se cambiaron las mayorías, porque hubo un acuerdo entre Creo Social Cristianos y el correísmo, y al poco rato que se viró, creo, de la primera posición que tenían con los social cristianos, y terminaron uniéndose social cristianos y correístas, e hicieron mayoría, Creo y Pachacuti, y así la señora Guadalupe Llori, que actualmente todavía es funcionaria del gobierno del señor Lazo, pues quedó de presidenta de la Asamblea. En esta ocasión ha durado ya algunas semanas, desde la misma noche, el 20 de, desde la segunda vuelta, de que resultó ganador Daniel Noboa, ya hubo un acuerdo, un primer acuerdo entre las fuerzas del novoísmo y el correísmo, y se ha venido manteniendo hasta el día de hoy, hasta el día de ayer, podríamos decir, ¿no? Entonces ya dura algunas semanas. Si se mantiene esta misma votación, estimado Jaime, hay una voz que dice que habrán algunos juicios políticos. Claro, No sabemos. ya anunció el prófugo ya anunció desde el áctico, no, ya anunció, volvió a insistir en que harán el juicio político a la fiscal, porque es una fiscal, según él, corrupta, que no ha cumplido, seguramente no ha cumplido, dejando en la impunidad sus delitos. Ahora, el presidente de la Asamblea es el que ha dicho que posiblemente habrán algunos juicios políticos, y el correísmo ha dado, yo creo que algunos, como dicen, con palos de ciego, ha tenido algunos inconvenientes. Perdieron ya la presidencia del Consejo de Participación Ciudadana queriendo sacarle a la fiscal Salazar, lo cual en política es un muy grave error. Asimismo, se autodividieron. Aguiñaga está peleada, bueno, por lo menos públicamente, con el correísmo, aunque está defendiendo a Daniel Noboa. Y Correa sigue con su discurso casi monotemático de sacar a Diana Salazar, además que ya se le está terminando el periodo, y habiendo tenido algunas de las instituciones como el Consejo de Participación Ciudadana, pudieron haber acelerado más bien el concurso para Diana Salazar. Yo le digo, dentro de mi valoración que tengo sobre la Fiscalía General del Estado, tiene múltiples errores, acciones de corrupción, es parte del nombramiento del gobierno de Lenín Moreno, ha defendido a Guillermo Lazo a ultranza, incluso ha tapado muchos de los casos de corrupción de los dos últimos gobiernos de Moreno y de Lazo. Quizá hay una parte en la cual sí ha investigado casos de corrupción de la época de Correa, pero de los dos últimos gobiernos no. Entonces, creo que la Fiscalía tiene muchos más compromisos políticos. Sin embargo, a pesar de eso, por las cosas que suceden en el país, yo creo que debería seguirse el ritmo institucional para cambiar a las figuras del gobierno, perdón, de las diferentes instituciones del Estado, como la Fiscalía, Contraloría, etcétera. Sin embargo, también siguen jugando oscuras fuerzas, tanto detrás de la Contraloría, también detrás del Consejo de Participación Ciudadana, la mayoría que actualmente se tiene, de la Fiscalía e incluso del Consejo Nacional Electoral, que ya están prorrogados en sus funciones. Así también ya se prorrogaron en sus funciones a los jueces. En 7 años, mírese, en una sola sesión, se llegó ahí un acuerdo entre De los un jueces y solo, el director de del un Consejo solo Nacional de la toque, Judicatura. Perdón, de un solo toque. de un solo toque. Se pasaron de 2023, saldrán en 2030. 7 años más estarán los jueces de la Corte Nacional de Justicia, y no se está en la realidad puliendo las figuras dentro de las instituciones, y se mantienen las mismas fuerzas. Entonces, esto es lo que está ocurriendo, ¿no? Así como hay motines en las cárceles del Ecuador, también hay motines institucionales. Y aquí entonces las fuerzas dentro de las instituciones defienden sus intereses privados, las coimas. Ahora llegamos a saber, por ejemplo, que uno de los liberados en mayo del 2022 es el señor Carlos Sama Fernández, que cometió el acto de violación contra la estudiante universitaria Abigail en Cuenca, y fue liberado en 2022, firmado por los mismos representantes de la SNAI. Y Marco Flores, uno de los firmantes, es también abogado de personas denunciadas como delincuentes de trata de personas. Imagínense esta situación, estimado Jaime. Entonces, estos casos de corrupción llegan a tocar a los casos cotidianos
de la delincuencia organizada común a la representación incluso de violencia y del femicidio. Entonces, yo creo que el Ecuador está en una crisis no solamente económica, sino que se manifiesta de modo institucional y moral. Tenemos una crisis moral en el Ecuador. Bueno, en política todo es posible, dicen, ¿no? Y la gente se pregunta cómo es posible que Noboa pactó con los correístas cuando los correístas le persiguieron a su padre, a don Alvarito. Algo me faltó decir al inicio. El correísmo tiene una larga data de tradición de acuerdos con los socialcristianos, desde la primera presidencia de Correa. Y luego ya con Novoa también tiene una larga tradición. La familia Novoa es extensa, no solamente es Álvaro Novoa, ¿no? Ya desde el patriarca Diego Novoa y Arteta tienen varias líneas consanguíneas. Y entre ellas el grupo Novi siempre ha estado a favor del correísmo. Entonces, por ahí me parece que se transó. Y para propiciar posiblemente lo que ellos llaman gobernabilidad, se llegó a tejer una alianza entre Daniel Novoa y Rafael Correa. Yo creo que eso es lo más obvio, ¿no? Sin embargo, ya en el caso de Álvaro Novoa, con el caso de la Clementina, había una gran deuda. Los Novoa, por parte de Álvaro Novoa, siempre han sido deudores. Había una deuda cercana a los 80 millones de dólares que no pagaba durante años Álvaro Novoa y parece que es una de los pagos menores, porque la Clementina se decía que valía 40 millones de dólares. Entonces, pues la expropió el Estado, ¿no? Con esa lógica. Pero en el gobierno de Lenin Moreno, recordemos que Lenin Moreno le perdonó al Grupo Novoa cerca de 100 millones de dólares en deudas. Actualmente el Grupo Novoa tiene ante el SRI, de modo público, porque no sabemos cuántos millones ya le perdonarían, 88 millones de dólares en deuda, la corporación Novoa. Entonces ahora con la presidencia Daniel Novoa también debe querer perdonar esos millones de dólares. Sin embargo, el correísmo atrás de la estructura política tiene varios grupos económicos, corporativos, que lo han venido apoyando en estas décadas, que es parte de estas jerarquías extendidas. Aunque usted no crea, estimado Jaime, en algún otro momento, los Novoa a la larga tienen incluso ciertas conexiones familiares con los Correas. Así que, pues, no existen solamente alianzas de índole nada más económica, sino pueden ser incluso parentales. No es ninguna novedad entonces los pactos entre Noboa con los socialcristianos, con los correístas, que no nos sorprenda, no es ninguna novedad Es una normalidad histórica en política histórica, perfecto. ecuatoriana. Pero lo que no se puede admitir dentro del marco de la honestidad, de la ética, del respeto, de la memoria a un líder, como fue Fernando Villavicencio, nos guste o no nos guste a muchos sus actuaciones, lo que no se puede permitir es que justamente hayan traicionado su memoria, su lucha, pactando y dando los votos a favor de los correístas. Además que es un proceso totalmente sinuoso, al igual que el de la política, me refiero al proceso de investigación penal sobre el asesinato de Villavicencio. Me recordó usted, estimado Jaime, lo que sucede con el teléfono de Villavicencio. Una persona que fue asesinada, candidato a la presidencia de la República y que no quieren revelar los datos que posiblemente pueden llevar a informaciones y conexiones del mismo asesinato. Cuando se ha escuchado la hija que dice que ha botado el celular en el río Tomebamba, la esposa que dice que ha entregado la información al FBI y el mejor amigo, Cristian Zurita, que dice que puede comprometer el prestigio de una persona muerta. ¿Cómo es que puede proteger, que puede disminuir el prestigio de una persona que ha sido asesinada? ¿Acaso, más bien yo pregunto, la información que está en el celular no dañaría más bien el prestigio o la honra, posiblemente como lo vea Zurita, de personas que están vivas? Porque ese es el problema. Y las denuncias que podrían haber atrás del teléfono. Y en política, obviamente, no se, me parece que no se está custodiando para nada el ejercicio público del discurso de denuncia que tenía Villavicencio. En medio de eso, pues construye, también hay
dicen que ahorita ya no hay solo hay un loco del ático, no, sino dos. Ya no está Rafael Correa, sino también está María Paula Romo en Estados Unidos dirigiendo la votación de Construye. Entonces, María Paula Romo, que es la dueña del partido Construye, también se encuentra sumando y restando votos en la asamblea, pero desde Estados Unidos, porque Mm. ella también está medianamente fugada, ya que tiene muchas cosas que ver en procesos penales y públicos en el Ecuador. Entonces ella prefirió estar más que nada en Estados Unidos que en Ecuador. Y desde allá pues está dando entrevistas y garantizando algunas de las conexiones de los votos en la Asamblea Nacional. Jaime, la asambleísta electa por el Azuay, Sofía Sánchez, que ganó la primera vez una curul en la asamblea por Pachacuti, ahora se afilió al movimiento Construye y caminó durante la campaña antes del asesinato, caminó de la mano de Fernando Villavicencio, se le veía en las imágenes, en las plazas, en los escenarios. Muchas veces intervino ella, habló, se refirió a la lucha de Villavicencio, pero resulta que cuando se trata de intereses ya particulares, personales, se olvidan de esa lucha, se olvidan de esa ética, se olvidan de ese compromiso y van por ambiciones mucho más poderosas. Me parece que la asambleísta Sofía Sánchez, autoridad electa, tiene por un lado buen olfato político y por otro lado es muy pragmática. Ella nunca